con el objetivo de canalizar y enlazar toda la ola de rebeldía contra los sectores dominantes, la inserción de los partidos políticos, la represión del Estado, la dominación de las clases y la represión del imperialismo norteamericano. En 1923, en Barrancabermeja, el centro petrolero más importante del país, empezó a gestarse en cabeza de Raúl Eduardo Maecha la creación de la Unión Sindical Obrera Uso, que en sus inicios se llamó Sociedad Unión Obrera SUO. En sus comienzos el sindicato tuvo que vivir en la clandestinidad, en un constante combate por alcanzar su legitimidad, hasta que en 1937, en el gobierno de Alfonso López, este otorga el reconocimiento de su personería jurídica. 27 años duró el imperio de la Tropical Oil Company, compañía norteamericana, filial de la International Petroleum Company, que le compró a Roberto de Mares la concesión que llevaba este mismo nombre. Esta empresa se caracterizó en Colombia no solo por el saqueo de las riquezas petrolíferas, sino por el maltrato y explotación inmisericordia de los trabajadores que contrataba. Durante la época, la Troco contrataba obreros como macheteros o hacheros para abrir caminos en busca del petróleo. Pero estos trabajadores laboraban en medio de la espesa selva, exponiéndose a enfermedades tropicales y sin las más mínimas garantías laborales. Todo lo anterior evidencia de manera especial los conflictos laborales surgidos en los enclaves de capital extranjero, particularmente el norteamericano, y es cuando la Sociedad Unión Obrera lidera protestas que se cristalizaron en las huelgas de 1924, 1927, 1935, 1938 y 1948, siendo esta última la que da paso a la reversión de Mares. Toda esta confrontación siempre buscó mejoras en calidad de vida, comprendidas en aspectos salariales, en salud, en vivienda, estabilidad laboral, jornada de 8 horas y buen trato para el personal colombiano que laboraba para la Tropical Oil Company, Troco. Pero el hito verdaderamente histórico que logró el objetivo se dio en la huelga de 1948, porque en el desarrollo de ella, los obreros con su sindicato a la cabeza y la asesoría de Diego Montaña Cuéllar presionaron al gobierno de Mariano Ospina Pérez, lo cual obligó a que la Corte Suprema de Justicia profiriera un fallo ordenando la no prórroga del contrato de la concesión de Mares a la Troco, pasando inmediatamente los campos de la concesión de Mares a manos del país, adquiriendo posteriormente vida jurídica Ecopetrol como empresa estatal en 1951. Entonces ahí es donde este grupo de dirigentes, incluido yo, que en esa época era realmente un muchacho, pues actuamos. Y realmente pues siempre he recordado ese episodio y fue una participación importante para que hoy podamos decir que el petróleo es de la nación. Desde sus comienzos, la USO tuvo detractores injustificados. Horas antes del 25 de agosto de 1951, el gobierno nacional y los jesuitas, de la mano de obreros leales al patrón, montaron en el centro una asamblea antidemocrática y decidieron acabar con el sindicato y dar paso al Sindicato de Trabajadores de la empresa colombiana de petróleos, Sincopetrol, que obtuvo su personería jurídica el 29 de agosto de 1951. Pero el coraje y la valentía siempre ha prevalecido en los trabajadores petroleros, por encima de la deslealtad de algunos pocos, y a finales de 1957, obreros con unidad de clase realizaron una asamblea en el corregimiento El Centro y determinaron mayoritariamente desafiliarse de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, acabar con Sincopetrol y dar vida a la Unión Sindical Obrera. Yo le dije, bueno, hagamos una cosa. Los que estén con Diego Montaña Cuéllar aquí a la izquierda y los que estén con el padre Grillo allá a la izquierda, a la derecha. Y entonces la gente toda, no es como se dice por ahí que fue uno por uno, no fue, eso fue como cuando usted suelta una bandada de ganado hambriento a un potrero de hierba tierna. Y eso fue enseguida, pero por montones. Pasaron al lado de Diego Montaña Cuéllar y en el momento sonó el pito de 5 menos cuarto que daba en esa época, le llamamos prevención, y estaba ya definida que teníamos la mayoría y que volvía a nacer la gloriosa Unión Sindical Obrera.
Pero el grito de huelga se escuchó nuevamente en los años 1963, 1971 y 1977. La respuesta del Estado colombiano a todas estas luchas fue la represión en actitud servilista al capital extranjero. Las huelgas fueron declaradas ilegales, las protestas reprimidas, dirigentes encarcelados, desterrados, asesinados, despidos masivos y consejos verbales de guerra. Pero esto ha hecho templar aún más el acero y el calor de la lucha y mantener firme en los obreros su posición nacionalista. La USO desde su creación nació con las causas sociales externas urgentes en las regiones donde tiene presencia el sindicato y que como regiones petroleras sufren el abandono estatal en su máxima expresión. Fue por eso que la organización sindical lideró paros cívicos con el objetivo de llamar la atención del gobierno para que se le garantizara a la comunidad mejoras en la calidad de vida y se desarticularan toda forma de violencia contra la población civil. En 1986 se conforma la estructura política del sindicato, nombrando la primera Junta Nacional de la USO, que fue aprobada mediante resolución número 182 del 17 de octubre de 1986, conformada por 10 dirigentes y presidida por Julio Carrascal Puentes. Desde ese momento se le da vida a la Asamblea Nacional de Delegados, máxima autoridad de la USO, Junta Directiva Nacional, Asambleas Regionales, Juntas Directivas Regionales y Comités Convencionales. Hasta 1996, la USO fue un sindicato de base y en este mismo año se da el cambio a Sindicato de Industria Petrolera. En toda esta época de lucha y reivindicación, se desata en el puerto petrolero una guerra sucia en la que caen asesinados dirigentes sindicales indiscriminadamente, todo ello producto de la aparición de grupos al margen de la ley, a los que la USO había denunciado públicamente. Situación que deja como víctima a Manuel Gustavo Chacón, asesinado el 15 de enero de 1988, y desatándose en Barrancabermeja una lamentable crisis humanitaria que se extiende por los años 90 y aún se mantiene y que le ha arrebatado a la USO importantes cuadros como Rodrigo Rojas Acosta, Alexandre Cardona, Auris Sarama Rugo y Rafael Jaimes, entre otros mártires. A finales de los 80 y casi toda la década de los 90 fue una época muy dura de represión para la USO, donde se reflejaron más de 100 asesinatos, 40 compañeros fuimos detenidos, atentados, exiliados. En fin, fue una época muy dura en la cual afortunadamente el sindicato logró superar todo este tipo de situación de represión y nos pusimos al frente de seguir pues en nuestra ideología, de seguir poniendo la USO en función de la defensa de los trabajadores. No ha sido fácil 84 años de la USO. Las políticas de las transnacionales nunca han partido definitivamente de Colombia. Siempre han estado al acecho a través de los gobiernos de turno, serviles al imperialismo, y han intentado por todos los medios y hechos volver a ser los dueños de Ecopetrol. Por eso la USO y sus afiliados continúan enarbolando las banderas de lucha, unidad y resistencia contra las pretensiones de enajenación del patrimonio nacional. Imparto la orden, siendo las 9:40 de la mañana de este histórico 22 de abril, que se inicie la hora cero de la huelga de Ecopetrol. Con estas palabras, el 22 de abril de 2004, el presidente de la USO, Gabriel Alvis, anunció que el gobierno de Uribe Vélez y la administración de Ecopetrol habían obligado a los trabajadores a tomar la determinación de iniciar un movimiento huelguístico por la defensa de Ecopetrol como empresa estatal. Razones como privatización de los campos de producción, las refinerías, el gas, despidos de trabajadores a nivel nacional, el contrapliego, el móvil, el laudo arbitral, el decreto 1760, antecedieron la decisión de ir a la huelga. Después de 37 días de huelga, representantes del gobierno, la administración de la empresa y la USO, con presencia del Consejo Municipal de Barrancabermeja y la Iglesia Católica como garantes, firmaron el acta de acuerdo del 26 de mayo de 2004, donde el gobierno se comprometió a no privatizar la empresa, a buscar autonomía presupuestal y financiera de Ecopetrol, conformar el Tribunal de Arbitramiento Voluntario ad hoc para definir el tema de 263 trabajadores despedidos durante el conflicto y solucionar el problema de la temporalidad. El 21 de enero de 2005 el tribunal decretó el reintegro de 103 trabajadores.
Ante este hecho histórico, el presidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, anunciaba en público que de inmediato se iniciaba el proceso disciplinario para despedirlos nuevamente. Injusta sentencia que se ha cumplido prácticamente en su totalidad, pese a que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, al tratar el caso 2355, recomendó el reintegro de todos los despedidos y cesara toda acción jurídica contra los trabajadores. El gobierno y la administración de Ecopetrol no cumplen los convenios internacionales ni los acuerdos que se dan producto de una lucha. Tenemos más despedidos, compañeros temporales con sus familias aguantando hambre, producto de la aplicación del modelo neoliberal a través de la tercerización. Un abuso que sigue en pie de lucha, defendiendo la soberanía nacional, pero un gobierno combinando las formas represivas a través de la judicialización, a través de la penalización hacia la Unión Sindical Obrera. Hoy continúan cerca de 930 procesos que colocan en peligro la estabilidad de nuestra organización. A los obreros se les ha tratado de crear líneas divisorias por su condición contractual, y es así como inicialmente a través de 3 personas iniciaron la contratación de eventuales, los cuales en la década de los 70 pretendieron hacerlos reñir con los denominados trabajadores de base, pero la fuerza de la unidad y los elementos de la organización permitieron el surgimiento de una importante fuerza laboral, reconocida como los temporales. De ahí en adelante, además de su profesionalismo y laboriosidad, se dedicaron a reivindicar sus derechos negados por años. Otra forma surge con el cambio de siglo, en vía de las políticas de reducción de costos y eliminación de la uso, la tercerización de la mayoría de las actividades a través de firmas contratistas, pero la idea del gobierno y la administración no funcionaron por la sencilla razón de que se requiere la fuerza laboral del obrero y este se reconoce a sí mismo como sujeto histórico, y ello lo lleva a organizarse para reclamar ante tanta humillación y salarios de hambre. Nuevamente la USO se hace presente, aglutinando la fuerza laboral verde. El gobierno nacional, a través de métodos antipopulares, pretende desarticular la USO con maniobras como la venta del 51% de la refinería de Cartagena, la no reversión y entrega hasta su agotamiento de los yacimientos de gas de Chuchupa Ballenas, así como los contratos de Caño Limón y la entrega de campos maduros para ser explorados y explotados por terceros, y la más reciente, la Ley 1118, que contempla la venta de las acciones de Ecopetrol, pese a que los sectores demócratas y progresistas del país ven la inconveniencia para los intereses de la nación. Pese a todo lo anterior, el sindicato se ha fortalecido debido a la renovación de sus cuadros, la formación política y sindical de sus afiliados y la cooperación internacional a través de convenios como la Corporación Aurizará, auspiciada por la Federación General de Trabajadores de Bélgica, FGTB. Es así como el sindicato se visiona como una organización de proyección internacional, fortaleciendo su dinámica, coordinación y articulación, haciendo prevalecer su carácter clasista y revolucionario a través de la presentación de un pliego único sectorial que despierte la simpatía de la población frente a la lucha de la USO y fortalezca su disposición de defender sus derechos, incrementando significativamente su base social en números de afiliados, que hacia el 2011 se contempla en 11.000. Para todo lo anterior, se ha definido todo un proceso discutido ampliamente y denominado Plan Estratégico para el Desarrollo de la USO y su base social. En todos estos años de unión, solidaridad y lucha, la población colombiana ha sido el aporte más importante para el desarrollo de estas batallas, que de la mano con los obreros han exigido la defensa de sus derechos hasta la saciedad y con la certeza que siempre han tenido la razón.